Ok. Hermanos, muy buenas noches. Dios los bendiga a todos. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder tener este día para poder estudiar la palabra de nuestro Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo número 3. Ya estamos, hermanos, en la recta final. Les mencionaba hace unos momentos. Estaremos viendo ya los últimos versículos de esta carta y espero, hermanos, de todo corazón que sea de beneficio a nuestra vida espiritual, que lo que hemos leído, hemos estudiado, hemos podido compartir y conocer de la iglesia del primer siglo, con todo este mensaje que Pedro comparte con la iglesia primitiva y con nuestros tiempos actualmente, sean de beneficio, hermanos, y que toda la honra y gloria, hermanos, sea para nuestro Dios, porque Él es el único digno de alabanza. Vamos a continuar, hermanos. Estaremos partiendo de los versículos 15 en adelante. Les menciono, ya es la recta final. Escribe Pedro, hermanos, en ese verso número 15, algo bien importante. Después de que ha mencionado, hermanos, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de que ha mencionado Pedro el destino final de la tierra, de todo lo que hay aquí, y de que de nuestra ciudadanía, hermanos, pues prácticamente no es aquí, no lo dice como lo menciona Pablo, pero nos da a entender, hermanos, que nosotros esperamos según sus promesas, como lo menciona Juan allá en Apocalipsis, cielos nuevos y tierras nuevas donde mora la justicia. Hablamos, hermanos, este, de que nosotros estamos esperando todo eso. Era un mensaje, hermanos, que a los hermanos del primer siglo los tenía que llenar de ánimo, de fe, de esperanza, de fortaleza para seguir adelante con todo lo que ellos estaban viviendo en su vida como cristianos, porque la vida de ellos, hermanos, fue una vida llena de prueba, una vida llena de adversidad, de persecución, y pues la verdad, hermanos, nuestro cristianismo es muy diferente al cristianismo del primer siglo. La fe que tenemos hoy en día, a pesar de que pudiera ser una fe activa, una como la de nuestros hermanos del primer siglo. Y dice Pedro, hermanos, en este verso número 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha, os ha escrito. Pedro, hermanos, pues ya había mencionado algo respecto a la paciencia que el Señor tiene entre los burladores, entre los falsos profetas, los falsos maestros, los que se burlaban de los cristianos. Lo más común era decir, bueno, ustedes están esperando a su Salvador, ustedes están esperando a su Mesías, ustedes están esperando que todo esto sea consumido, sea destruido, ir a morar a un lugar espiritual, a un lugar eterno. Y nosotros no vemos eso, nosotros seguimos viendo persecución, nosotros seguimos viendo humillación para el cristiano, nosotros vemos que ustedes siguen luchando contra corriente y no tienen eso. Lo que Pedro escribió en el verso 9, hermanos, está muy relacionado con lo que escribe en este verso 15. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. En otras palabras, lo que escribe Pedro en este verso 15, y tened por entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Dice la continuación del verso 9, sino que es paciente para con nosotros. Habla de paciencia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento con el propósito de que encontremos salvación. Lo mismo escribe Pablo, dice Pedro, fíjense, aquí hay algo bien importante, encontramos armonía entre los apóstoles, encontramos a los apóstoles en comunión, encontramos a los apóstoles en apoyo mutuo, que eso es algo, hermanos, maravilloso, es algo hermoso dentro de la iglesia, eh, y que podemos nosotros, hermanos, tomar esto como ejemplo. Pedro y Pablo, hermanos, hablándonos las mismas cosas, Pedro y Pablo enseñando lo mismo, Pedro y Pablo apoyándose el uno del otro, porque necesitamos eso, hermanos, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual.
apoyarnos unos a otros para seguir adelante. Mencionamos, hermanos, algo de Pablo, por ejemplo, del Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 en adelante, hasta el capítulo 5, versículo 11. Pablo nos habla acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y lo hace, hermanos, aquí con los hermanos de Tesalónica, wow, de una manera impresionante. Lo que Pablo escribe, hermanos, aquí a los hermanos de Tesalónica, en el capítulo 4, está hablando, hermanos, acerca de la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y habla, hermanos, acerca de todos aquellos que duermen, que había quienes se sentían tristes porque ya no estaban sus familiares, sus seres queridos. Dice, no se preocupen, no se preocupen por eso. Dios los va a resucitar. Y empieza Pablo, hermanos, su narrativa desde el verso 13, verso 14, y les voy a leer solamente el verso 15, verso 16. Ustedes pueden tomar esta lectura, llevarla a título personal en sus hogares. Es una lectura hermosa, espero que les llene les fortalezca. Y dice el verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que duermen, no precederemos a los que duermen, porque el Señor mismo, fíjese cómo dice aquí, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué va a hacer? Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y sigue Pablo hablando, y luego nosotros, los que vivimos, y empieza Pablo, hermanos, a narrar también todo aquello de lo cual Pedro nos ha estado hablando los versículos anteriores. ¿Por qué el Señor está retardando su promesa? No, no es que la retarde, es paciente con nosotros. Y hermanos, la paciencia es una virtud que Dios tiene. Nosotros como seres humanos somos desesperados, somos arrebatados, somos impulsivos y queremos acabar las cosas en un 2x3. Si hay algo que está mal, rápido corregirlo, y más en cuanto se trata de errores en los demás. ¿Por qué es así el hermano? ¿Por qué es así la hermana? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no hace las cosas bien? Y muy dados a juzgar, impetuosos, rápidos para corregir lo malo, lo deficiente en otras personas. Pero fíjense, hermanos, este atributo, esta virtud que tiene Dios, la paciencia de nuestro Señor, es para salvación. Pedro, en otras palabras, dijo, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos cambien, que todos cambiemos, que todos nos arrepintamos, que todos procedamos al arrepentimiento. Y en las palabras que está diciendo aquí Pedro, hermanos, todo esto, hermanos, también lo ha escrito Pablo. Todo eso también lo ha escrito Pablo, y Pablo entiende de lo que les estoy hablando y lo ha compartido con muchos hermanos, especialmente, hermanos. Esto es fragmento de un comentario que se los comparto. Pedro hizo mención aquí de Pablo, que también les había escrito, puesto que estaba escribiendo a los hermanos del Ponto, fíjense, Galacia, Asia, Capadocia, Bitinia. Esto es fragmento de un comentario, vuelvo a repetir. Es posible concluir que el apóstol estaba hablando de las cartas que Pablo ya había escrito a las iglesias de esos lugares, y nos podemos referir específicamente a tres cartas, que estamos hablando de las regiones de Asia Menor: Efesios, Colosenses y a los hermanos de Galacia. Estas cartas ya estaban escritas. Estas cartas, hermanos, ya las habían leído. Y algo, hermanos, impresionante que debemos de tener nosotros en mente, que las cartas no eran de carácter privado. Si los hermanos recibían una carta, ¿qué era lo que hacían? Culturalmente, dentro de las iglesias, es que la recibían, las leían, las atesoraban para ellos, entendían el mensaje y la compartían con las demás congregaciones. Dice el verso número 16, hablando acerca de Pablo, acerca de la sabiduría que le fue dada. Dice, en casi todas sus epístolas, hablando de las cartas que Pablo ya había escrito, hablando en ellas de estas cosas, de la venida del Señor Jesucristo, como lo mencionamos en la carta de Tesalonicenses.
entre las cuales, fíjense, hay algunas difíciles de entender. Y díganme, hermanos, que Pablo no tenía un acervo cultural muy alto y que aventajaba a muchos de los mismos judíos dentro de su nación y era tan celoso de las cosas de Dios que pues no había alguien como Pablo. Y Pablo con esa naturaleza de elocuencia, con esa naturaleza de poder, de educación que tenía, de conocimiento, escribe Pablo y dice, hay algunas cosas difíciles de entender. Y no es tanto que los hermanos las torcieran. Fíjense lo que dice aquí, los indoctos e inconstantes, ¿qué hacen? Tuercen, las cambian, como también en las otras escrituras, para su propia perdición. Estamos hablando, hermanos, fíjense lo que les mencionaba hace un momento, por ejemplo, Colosenses 4:16. Si usted puede leer aquí en la pantalla conmigo, dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hablando de la carta que se escribió a los hermanos de Colosas, haced que la lea también la iglesia de los laodicenses y que la Odisea la leáis también vosotros. Y fíjense, hermanos, está hablando de ese intercambio. Pablo les escribió algo específico a los hermanos de Colosas y les dice, bueno, ustedes hermanos de Colosas, cuando terminen de leer esta carta, cuando entiendan el mensaje, cuando atesoren para sí el contenido y la aplicación espiritual que lleva a sus vidas, hágansela llevar a los hermanos de la Odisea. Una de las iglesias de Asia Menor que se menciona en Apocalipsis, y dice, y los hermanos de la Odisea, que recibieron también su carta, no tenemos más referencia de esa carta, no hay un contexto histórico que nos mencione acerca de esta carta. Dice, léanla también ustedes, hermanos de Colosas. Entonces, hermanos, estamos entendiendo que lo que Pedro está escribiendo era muy fácil, era muy probable que llegara a los colosenses, que llegara a los de Éfeso, a los laodicenses, que llegara a los de Galacia. Hermanos, tan lejos ha llegado esa carta que la tenemos hoy en nuestras manos y que la podemos leer y que la podemos estudiar. Pero dice Pablo, tengan cuidado con la interpretación, tengan cuidado con la aplicación, porque hay personas, hablando de lo que ya se ve mencionado al inicio todo el capítulo 2, aquellos inconstantes, aquellos que torcían las escrituras, aquellos que tuercen y pues las malinterpretan. La palabra indoctos significa ignorantes y la palabra inconstantes pues habla de inestabilidad espiritual. Pedro dijo aquí que esos hombres ignorantes e inestables, hablándolo en términos de sinónimos, probablemente refiriéndose a los falsos maestros de los que mencionó en el capítulo 2, de los cuales estaba advirtiendo a los hermanos de que no se movieran de la fe que había en ellos, cuando les mencionó de todo el capítulo 3, hablando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tenían que hacer los hermanos que leyeran esta carta? Tenían que leerla, entenderla, comprenderla, aplicarla para ellos y cuidarse, cuidar la enseñanza, cuidar la doctrina, que no hubiera alguien que viniera a pervertir, que viniera a torcer la escritura, porque el mensaje era claro, el Señor viene y todo lo que vemos, todo lo que tenemos va a ser destruido y no va a quedar nada. Y nuestra vida va a ser transformada, nuestro cuerpo va a ser transformado aún después de la muerte y vamos a llegar a la eternidad en la presencia de Dios. Todos nosotros que estamos en persecución, que estamos manteniendo nuestra fe, que a pesar de la adversidad, hermanos, seguimos luchando y seguimos adelante en nuestra vida espiritual y que no ha sido nada fácil el cristianismo. Hoy podemos aplicar y entender todo eso, hermanos, a nuestra vida. ¿Para quién de los que estamos aquí ha sido fácil el cristianismo? Es muy difícil, hermanos. No estamos diciendo que sea imposible porque tenemos el ejemplo de Cristo para seguir sus pisadas en todos los sentidos.
Alguien, hermanos, que amó tanto a Dios y que fue capaz de obedecerle hasta la muerte, que hoy tiene un lugar tan importante como lo menciona Pablo allá en Colosenses, la preeminencia de Cristo, para que en todo tenga Él el primer lugar, incluso nuestra vida. Lo que estamos hablando aquí, hermanos, es de que Pablo tenía tanta sabiduría y que las cartas que había escrito, había gente que no las entendía de la manera correcta y que las torcían, que se equivocaban al interpretarlas. Y hermanos, todo eso es para su propia perdición. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de mantenernos firmes. Nosotros debemos estar, hermanos, constantes en la palabra de nuestro Dios. El verso 17, hermanos, Pedro ya va cerrando aquí su capítulo número 3 de despedida y dice y concluye. Y también, hermanos, hace la aplicación. Aquí Pedro ya está diciendo, así que vosotros, hermanos, ustedes que tienen la carta, ustedes que han recibido la enseñanza, ustedes que están pasando por todo esto que yo he mencionado, que he vivido con ustedes, que conozco, son muy amados para mí. Ahora lo saben de antemano. Guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Hermanos, la Biblia nos habla y nos enseña mucho acerca de que el cristiano puede caer de la gracia. Así que el cristiano, hermanos, puede llegar a deslizarse, hermanos, en cuanto a la fe, a la doctrina, deslizarse en cuanto al pecado y olvidar las promesas de Cristo, de Dios para nosotros. Pero dice aquí Pedro, hermanos, ustedes son muy amados para mí. Y ahora ustedes tienen el conocimiento necesario para que no caigan y no sean arrastrados por el error de aquellos que tuercen las escrituras. Así que, hermanos, lo que dice Pablo allá en Primera de Corintios capítulo 10, verso 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos hablado en nuestra vida espiritual y decimos, yo fiel al Señor, yo constante al Señor? Y hermanos, a veces nos sorprendemos a nosotros mismos, fallando, tomando decisiones equivocadas, dejando de hacer las cosas buenas, porque aún eso, hermanos, está mal delante de Dios. Santiago lo menciona de una manera muy clara, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, hermanos, ¿cuántas veces nosotros podemos deslizarnos, podemos perder nuestra firmeza en las cosas de Dios simplemente por dejar de hacer lo bueno? Entonces, hermanos, la invitación es para nosotros, que somos también muy amados por Pedro. La invitación es para nosotros, hermanos, que lo sabemos de antemano y que tenemos el conocimiento ya necesario. Con esto, hermanos, ya no tenemos excusa ni pretexto para decir que no se nos enseñó. Ahora podemos llegar a decir, hermano René, es que no puse atención. Hermano René, es que me distraje. Hermano René, es que el internet no estaba bien. Tenemos todos los videos, hermanos, de las clases. Si hay algún tema, algún versículo que no comprendimos, que necesitamos más, ahí está, hermanos, vamos a verlo. Ahora ya no es tanto de que, hermano René, me puede dar la clase o repetir, o hermano, no lo estoy haciendo porque no le entendí. Los hermanos no tenían excusa. Bueno, ya les llegó esta carta, pásenla para que también otros la lean, para que también los demás congregaciones tengan esa sabiduría, para que también tengan ese conocimiento, para que también se preparen y no caigan de la firmeza que están teniendo. Fíjense lo que escribió Pablo para Tito cuando estaba en la isla de Creta, hablando acerca de Epiménides, uno de los profetas de los cretenses. Dice, uno de ellos, su propio profeta, se refiere aquí a Epiménides, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos.
Dice Pablo, ese testimonio es verdadero. ¿Cuál era la encomienda para Tito? Por tanto, repréndelos duramente. ¿Cuál era el propósito de la reprensión? Que fueran sanos en la fe. Lo que Pedro nos está escribiendo, hermanos, a nosotros como cristianos que somos muy amados para Pedro, que Pedro conoció a la iglesia del primer siglo, que los pastoreó por mucho tiempo, que estuvo al pendiente de sus necesidades. Lo que estaba haciendo aquí Pedro era reprender a aquellos falsos maestros. Lo que Pedro estaba haciendo era reprender a aquellos cristianos que él conoció, que él cuidó, que él pastoreó, para que fueran sanos en la fe. Este mensaje, hermanos, tiene exactamente el mismo propósito, que nosotros seamos sanos en la fe y que no caigamos de la firmeza que queremos tener delante de Dios. Que si la tenemos, hermanos, gloria a Dios, porque en todo es Él glorificado en nuestra vida. Pero si queremos estar realmente firmes, hermanos, y no caer de las cosas de Dios, de la gracia divina, necesitamos nosotros, hermanos, tener el conocimiento de todo eso y no ser arrastrados por el error. Las palabras de Judas, recuerdan que estábamos hablando de que Pedro y Judas habían escrito versos muy similares. Y escribe Judas, hermanos, en los versículos 24 y 25, ya los versos de despedida. Y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, está hablando de que el cristiano puede caer, pero Dios es fuerte para soportarnos y sostenernos, dice, y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Fíjense, hermanos, estos versículos, a pesar de que podemos decir, bueno, ¿qué relación tiene Judas con Pedro? ¿Qué relación tiene Pedro con Judas? Con Pablo. Hermanos, todo va enlazado, todo va de la mano. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, dice Pedro, hay quienes son arrastrados por el error de los inicuos, y ustedes, hermanos, no deben de caer. Ustedes no pueden caer de la firmeza que tienen. Escribió Pablo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Judas dijo, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Dice Pedro, ustedes son muy amados para mí y quiero que sepan esas cosas, que las guarden y que no caigan de la firmeza que tienen ustedes. Hermanos, encontramos las mismas palabras, encontramos el mismo aliento de parte de los tres escritores aquí. Y hermanos, podemos citar muchos más que nos van a hablar, hermanos, acerca de la firmeza espiritual. Y necesitamos nosotros, hermanos, estar firmes. Necesitamos nosotros, hermanos, continuar adelante en nuestro cristianismo, en nuestra vida espiritual. Recordemos, hermanos, todo lo que Pedro ha escrito, todo lo que hemos estudiado ya la semana, los meses atrás, y cómo fue la vida de nuestros hermanos del primer siglo. Y a pesar de eso, no cayeron, no se rindieron, no abandonaron su fe, continuaron. Y por eso, hermanos, están esperando su galardón, como Pablo lo mencionó. Antes, hermanos, de que pensemos en rendirnos, antes de que nosotros caigamos de la firmeza espiritual que queremos tener, dice Pedro, antes bien, creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que mencionó Judas? A Él sea gloria, imperio, dominio, potencia, por los siglos de los siglos. Amén. Escribe Pedro aquí, a Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Con esas palabras, hermanos, Pedro se está despidiendo. Simple, sencillo. Antes de que caigan en error, antes de que caigan de la gracia,
antes de que caigan de la firmeza que debemos de tener delante de Dios. Antes de todo eso, debemos estar firmes porque ya lo sabemos de antemano. Antes de todo eso, debemos crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor. Pedro ya había mencionado, hermanos, que debemos de crecer para salvación. ¿De qué manera? En la primera carta, en el capítulo 2, en el verso 2, un verso que no sabemos de memoria, desead, ¿de qué manera? Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. ¿De qué me sirve a mí estar estudiando la palabra de Dios? ¿En qué me beneficia? A través de esa leche espiritual no adulterada, ustedes y yo vamos a crecer para salvación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer para no caer en error? Para no caer de la firmeza, para no ser arrastrados por el error, crecer en la gracia y crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Está mencionando aquí Pedro dos cosas, gracia y conocimiento. La gracia la tenemos, hermanos. No la tenemos poquita, la tenemos en abundancia. Santiago, cuando habla de sabiduría, habla de que Dios la da. ¿De qué manera? En abundancia, cuando se la pedimos a Él. El conocimiento, hermanos, Dios nos lo va a dar, pero hay que ir a buscarlo. No nos va a llegar, hermanos, a través de la oración. No nos va a llegar, hermanos, por imposición de manos. El conocimiento, hermanos, es sentarnos, leer, es poner en práctica lo poco o mucho que sabemos. Y dice Pedro, hermanos, ustedes esto ya lo saben de antemano. Ustedes no son nuevos. Hermanos, de los que estamos aquí ya tenemos años en el cristianismo. Decía un hermano, el crecimiento no es una opción. El crecimiento no es opcional. El crecimiento es una necesidad espiritual. Si yo les platicara de hace tiempo que conocía a Santi, por así decirlo. Yo conocí a Santi cuando tenía 1 añito y meses, tal vez. No tenía 2 años, ¿verdad, Naum? Ver ahorita a Santiago de 8 años, ha crecido. Y ha crecido mucho. Es muy alto, es atlético, es fuerte, pero no nada más físicamente. Están aquí sus papás presentes y no me van a dejar exagerar acerca de él. Es un chico muy listo, muy inteligente, capaz de aprender varios idiomas, capaz de aprender a tocar varios instrumentos, capaz de hacer tantas cosas, practicar deporte, destacado académicamente, en fin, es por poner un ejemplo. Cada uno de ustedes, hermanos, debemos de seguir creciendo. El crecimiento no es una opción. A mi nietecito lo conocí desde pequeñito. Hace unos días celebramos su 2º aniversario. Y cada vez que lo veo sigue creciendo el niño. El crecimiento, hermanos, en el cristiano no es una opción. De verdad se lo digo, no es opcional. No podemos quedarnos como cristianos estancados en los primeros rudimentos. No nos podemos quedar estancados sin crecer o sin avanzar hacia la madurez, hacia la fortaleza, hacia ser los que cuidamos a los demás. Los peligros, hermanos, del cristianismo son muchos. Las adversidades del cristianismo son muchas y no podemos quedarnos estancados. Pedro dice antes bien, crecer en la gracia y crecer en el conocimiento. Acompáñenme a leer, hermanos, en sus Biblias, por favor. Hebreos, capítulo 5. Este pasaje, hermanos, un poco fuerte de lo que habla aquí el autor de los Hebreos. Sin embargo, nos dice grandes verdades. Hebreos, capítulo 5. Solamente puse la cita porque es un texto un poco largo.
porque iba a abarcar mucho espacio y no quise ocupar una diapositiva completa para eso. Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra, de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que teniendo necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Dice el verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Debiendo ser ya qué? Maestro. Tenemos necesidad de que se nos siga hablando con pincitas. La palabra nos viene y nos redarguye, decimos el hermano. Hermanos, esto es para nuestro crecimiento. Creced en gracia y conocimiento. Hay algo, hermanos, que el Señor Jesús nos enseña, hablando acerca del crecimiento y diciéndonos y demostrándonos, hermanos, bíblicamente, que el Señor Jesús, que el niño Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Lucas capítulo 2:52. El crecimiento no es opcional. El crecimiento es una demanda divina. No solamente creció físicamente, porque creció en sabiduría, lo que sabía lo supo aplicar a su vida diaria. Creció físicamente, creció en estatura, pero también creció en gracia. Primeramente para con Dios y en gracia para con los hombres. Hermanos, tenemos una gran tarea. Antes de caer en el error, antes de caer en de la firmeza, antes, hermanos, de que cualquier otra cosa pase, antes de que el Señor venga y tengamos oportunidad, crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mencionó Pedro, a Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Juan escribió, hermanos, en Apocalipsis 4, en el verso 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Así de simple. Y escuche esto, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por la voluntad del Señor existimos, fuimos creados y estamos reservados para la eternidad. Hermanos, hoy necesitamos nosotros crecer en la gracia y crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dijo Pablo en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si había algo que Pablo tenía por algo excelente, por algo mayor, era crecer en el conocimiento, a fin de conocer a nuestro Señor, conocer el poder de la resurrección, conocer el poder de la participación de sus padecimientos y poder conocerlo de tal manera que fuera a llegar a ser semejante a Cristo en su muerte. Quiero conocer a ese nivel a mi Señor, a mi Maestro, a mi Salvador, a quien le voy a dar honra y gloria por la eternidad. Oye, hermanos, crecer para nosotros se ha vuelto una opción. Hay cuando puedo, hay cuando tengo tiempo. Cristianismo no es así, hermano. Este mensaje, hermanos, vino a dar aliento, vino a dar fuerza, vino a dar vigor, vino a dar fe, vino a dar esperanza a aquellos cristianos maltratados, perseguidos, humillados.
encarcelados injustamente. No estamos hablando de que se lo merecían. Fue injusto todo lo que ellos vivieron. Pero si hay algo, hermanos, que ellos estaban esperando, esos cielos nuevos, esos tierras nuevas, donde mora la justicia. Era lo que los estaban esperando, era lo que los mantenía, hermanos, de pie. Era lo que les daba la fuerza para seguir luchando. Hoy, hermanos, nuestra vida llena de problemas, llena de enfermedades, escasez, pandemia, tantas cosas que vivimos, problemas. No vamos a contar lo que tenemos de malo. Vamos a contar, hermanos, las bendiciones que tenemos. Vamos a contar, hermanos, cuánto el Señor nos cuida y nos bendice y cuánto el Señor es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino, hermanos, que crezcamos en la gracia, crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para llegar a la eternidad. Un gran mensaje, hermanos, que nos da Pedro. Espero que sea de beneficio en nuestra vida espiritual. Gracias por su tiempo, mis amados hermanos. Gracias por su atención. Que Dios los bendiga y que su palabra, hermanos, nos fortalezca para el día de la eternidad. Dejo de compartir pantalla y dejamos espacio para las preguntas y los comentarios que espero de cada uno de ustedes. Dios les bendiga, mis hermanos.